El tema también de que lo tocaste, que tiene que ver con la inteligencia artificial, es bien llamativo, es impresionante, la verdad, es bien impresionante porque, de hecho, una noticia que se hizo como para ejemplificar cómo está la inteligencia artificial. Recuerdo que fue a Neme con otro periodista y los pusieron como declaraciones como casi que románticas entre ellos. Y era inteligencia artificial. Imagínate, pues eso, y eso que tenemos ahora, eso eventualmente puede terminar aumentándose en la medida que tengas reconocimiento facial, además, y puedas hacer alteraciones de eso. Imagínate lo que puedes terminar llegando. O sea, es claro y es obvio que te puedes terminar en una situación muy complicada. Y cierto, en eso el gobierno probablemente sí tiene un acierto respecto de tocar el tema. El problema está en dónde lo discute y cómo, porque esto no debería discutirse en una vía, digamos, propia del Ejecutivo, con asesores cercanos al Ejecutivo, sino que sería probablemente mucho mejor hacerlo desde la perspectiva de que esto se discutiera en el Congreso, que es el lugar donde deben discutirse estas cosas. Hola, ¿cómo estás? Bueno, queremos sumar al panel muy importante el día de hoy a la subsecretaria de Ciencias, Carolina Gainza, que se encuentra con nosotros para conversar de este tema y de mucho más. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, muchas gracias, Carla, por la invitación. Marcelo. Mucho gusto, subsecretaria. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Carolina, estuviste hace poco participando con este tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo estamos en Chile en relación al resto con la tecnología y la ciencia? Bueno, nosotros estuvimos participando hace poco, como ministerio estamos involucrados principalmente en el tema de la inteligencia artificial. Estamos trabajando en la actualización de la política de inteligencia artificial que tenemos en nuestro país, que se presentó en el año 2021. Y estamos actualizándola porque efectivamente las cosas han cambiado bastante en pocos años. Y vamos a tener una cumbre de inteligencia artificial en octubre, el 23 y 24 de octubre, con autoridades de Latinoamérica y el Caribe. Y hace poco estuve en una conferencia sobre neurotecnologías en la UNESCO, donde la inteligencia artificial y las neurotecnologías se cruzan. Entonces, claro. Es un tema, sí. Y nosotros como país estamos bien porque estamos avanzando en discutir estos temas, en ponerlos en ponerlos en la opinión pública y en mostrar cómo están atravesando nuestras vidas y cómo es necesario que como gobierno nos hagamos cargo y nos estamos haciendo cargo de los desafíos que esto presenta. Sí, ahora, Carolina, ¿cuál es la mirada cuando tú vas a estas conferencias, etcétera? Me imagino que quizás hay dos posturas, porque la inteligencia artificial también uno se asusta, porque tiene que ver hasta dónde, la ética, ¿cierto? Pasan muchas cosas ahí. Y cómo se va a legislar, me imagino, sobre aquello cuando es algo que va avanzando tan rápido. ¿Cuál es la mirada que tenemos nosotros? ¿Tenemos un poco de resistencia o no? ¿Cómo es? Mira, yo creo que efectivamente, como dices tú, uno podría decir que hay dos miradas. Una que es más apocalíptica, que es como las máquinas nos van a destruir, van a pensar por nosotros, van a introducirse en nuestros pensamientos, etcétera, o que pueden pensar las máquinas. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Hay mucho de ciencia ficción ahí también. Y otra postura que busca pensar cómo nosotros podemos adoptar la inteligencia artificial, adaptarla también a nuestras necesidades, pero eso desde una perspectiva de derechos humanos, donde se cuida la diversidad, donde también se habla, ¿cierto?, de la ética, y que es en lo que nosotros estamos involucrados como ministerio, en la necesidad de regular, pensar cómo vamos a trabajar con las inteligencias artificiales, pero desde una perspectiva ética que resguarda los derechos humanos, como te decía. Claro. Tengo un par de preguntas respecto a eso. ¿Están trabajando, me imagino, ya en pensar respecto de figuras eventualmente vinculadas a la regulación legal de esto? Me imagino que sí. Porque una cosa distinta, digamos, es que uno se entretenga de repente viendo cómo hay cosas realmente lindas. El otro día veía en YouTube una versión de una canción de Fito Páez hecha por Gustavo Cerati, que está muerto, digamos, y que la interpretaba. Eso, claro, esa clase de cosas es muy linda, pero lo otro, por ejemplo, lo que hablábamos antes de que tú llegaras al panel, que son situaciones en las que tú puedes cambiar lo que una persona está diciendo y transformarlo en una noticia, probablemente noticia falsa y noticia negativa. Entonces me imagino de que para eso ya, claro, los tipos penales hoy día, digamos, son bien poco flexibles y probablemente no hay mucho espacio como para poder sancionar esa clase de situaciones. Me imagino que ustedes están pensando en eso y me gustaría saber si es que tienen algún proyecto o alguna idea respecto a eso. Bueno, nosotros pensamos que junto con regular es muy importante que nosotros podamos entender cómo funcionan estas tecnologías. Efectivamente hay aspectos que son beneficiosos.
¿ya? La inteligencia artificial nos puede ayudar para poder hacer, por ejemplo, diagnósticos en salud mucho más rápido. Obvio. Nos Claro. puede ayudar para poder hacer, qué sé yo, poder analizar datos de manera mucho más rápida, más de lo que una mente humana podría Sin hacer. duda. ¿Ya? Cierto, como el bisturí al final. Pues en exacto. buenas manos es una cosa Claro. muy buena, en malas manos Claro. es un arma. Claro, pero también sabemos que la inteligencia artificial nos pone muchos desafíos. Por ejemplo, cuando en el ejemplo que tú dabas, cuando tenemos una inteligencia artificial que puede tomar la canción de otro y hacer otra cosa con eso, o simular las deepfakes, Sí, claro. ¿cierto? Que hay Sí. una persona que está viva y que la está cantando Sí, cuando claro. está muerta, Sí. ¿ya? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa incluso con los derechos de Los autor? derechos de autor, Hoy día claro. tenemos una huelga en Hollywood, ¿cierto? Que parte de las demandas tiene que ver Sí. con eso. Claro. ¿Qué pasa con los derechos de autor o las responsabilidades cuando tenemos un auto que se maneja con inteligencia artificial y atropella a alguien? El ¿Quién es el responsable- responsable? Claro, obvio. Sí, totalmente. Sí, Bueno, y también Entonces- ¿y cómo influye en nuestro comportamiento la misma tecnología? Sí, claro. ¿Cachai? Porque puede hacer que tú cambies de pensamiento incluso. O sea, y quizás nosotros, no sé si lo vemos de esa manera. Evidentemente, Carolina, tú que estás conectada con eso todo el tiempo, Sí. tú ves eso. Y cómo, porque nosotros cuando entramos, y lo hemos conversado, cuando entras a tu Instagram o a lo que sea, es como, ¿cómo me apareció esta persona? Claro. Pero si lo vi ayer. Entonces va O tú empiezas a hablar, uniendo- te empiezas a hablar del viaje que quisieras hacer y te empieza a llegar información sobre eso. Exacto. Entonces cada link también tiene una información que te va armando a ti como persona y te junta con las personas que quieres juntarte o con las que no y puede determinar un comportamiento. Exacto. Entonces, hoy día podríamos decir que incluso sin la necesidad de inteligencia artificial, nuestros comportamientos se están viendo influenciados, Sí. por ejemplo, por las redes sociales. Sí, claro. ¿Ya? Y donde también, por supuesto, entra la inteligencia artificial, porque en el ejemplo que tú dabas, toma todos los datos que nosotros entregamos Sí. en las redes sociales para influenciarnos de alguna manera. Te Ya sea te complemento más Sí. incluso. El tema del algoritmo puede ser aún más complejo, Claro. porque al final te hace buscar deliberadamente no toda la información que está dando vuelta, sino que la información que ellos Que tú- creen que a ti te gustaría. Y que por lo tanto con la que tú empatizas más y radicalizas más tu postura. Claro, entonces hay una cuestión afectiva y que Claro. no solamente tiene que ver con el consumo, sino que también hemos visto cómo tiene un impacto en la toma de decisiones políticas. Totalmente. Entonces, Sí. yo creo que, y creemos ahí como ministerio, que es tan importante como regular y empezar a pensar hacia dónde queremos que esa regulación vaya, es tener una discusión pública informada respecto a cuáles son los impactos tanto positivos como negativos de la inteligencia artificial, qué es lo que puede hacer y qué es lo que todavía no puede hacer. Todavía la inteligencia artificial no puede pensar por nosotros. Todavía. Ya, todavía. Claro. Todavía Entonces, ahora efectivamente. también siento como muy normal cuando uno ve cosas, ¿cierto? Que tienen que ver, te llegan cosas y son todas más o menos con tu pensamiento. O sea, si yo soy de derecha, yo voy a Claro. estar siguiendo a gente de derecha. O sea, lo que me propone, El algoritmo, digamos, claro, el sí. algoritmo, ¿cierto? Por lo tanto, de alguna manera, eso es una poca súper cultura condicionante. tremenda porque ahí no hay educación. Si tú no puedes escuchar a otra persona, si tú no tienes la mirada de distintos pensamientos, o sea, tu mente es absolutamente reducida, Claro. ¿cachai? Porque tú Claro. juegas en solamente lo que tú quieres, no conoces. Por eso es tan fundamental, creo yo, que esta bajada también, porque cuando uno habla de inteligencia artificial, ahora te tenemos a ti, Carolina, es como algo que está lejos. Lo podríamos ver de esa manera, ¿se entiende? Quizás lo sabemos que no, Sí. pero no lo vivimos en el día a día, un robot, verlo así de repente, vemos, ¿cierto? En los supermercados un robot que te trae algo que es como una cosa muy rara. Pero esa es como la versión ya como de los picapiedras Sí, o los exacto. supersónicos, digamos, claro. Exacto, pero- en la realidad los robots tienen una condensación bastante más difícil. Sí. En el fondo, y tú lo señalas muy bien, en el fondo me hace pensar o radicalizar más mi postura, Sí. porque en el fondo yo Exacto. refuerzo mi postura al ver que otros están pensando tan radicalmente Que- como yo. Yo creo que ahí hay hay varias cosas en lo Ya. que ustedes plantearon. Hoy día nosotros estamos atravesados nuestras vidas por algoritmos, ¿ya? Y que tienen una influencia sobre nuestro comportamiento. Y lo que tú mencionabas es el fenómeno de la burbuja, que el algoritmo, a medida de lo que nosotros vamos haciendo, la información que vamos entregando, nos va encerrando en una burbuja. Cierto. Por eso la educación es tan importante, porque nosotros mismos tenemos que ser capaces de ir rompiendo esa burbuja, de ir tratando, incluso en nuestras redes sociales, de no bloquear a Obvio. las personas que no piensan como uno, sino que más bien tratar de interactuar
actuar, Lógico. ¿no? Claro. Y por otro lado es que asociamos la inteligencia artificial con robots. Y la inteligencia artificial no necesariamente es un robot, no necesariamente es el robot que vemos de repente en la, No, obvio en la que no. Entonces son algoritmos y que efectivamente muchas veces no vemos, pero que son un lenguaje, el lenguaje de la programación, Claro, ¿cierto? sí. Pero que nos está influyendo. Cuando nosotros, y un ejemplo muy cotidiano, cuando nosotros pedimos una hora al médico, ya para las personas que nos están viendo hoy día en su casa. La Cuando máquina. nosotros pedimos una hora al médico y nos llega una respuesta en nuestro correo o en nuestro WhatsApp y que nos Inmediata. dice, hola, soy Alicia o soy Javiera, etcétera. Y uno muchas veces, las personas, de hecho a mí me pasó hace unos años atrás, yo pensaba que era un humano, Quiero una una humana. Alicia. Que era una Alicia, yo le respondía, muchas Sí, gracias, imagínate. no sé qué, gracias por, Oiga, qué por amable, avisarme, qué amable. Bueno, ese es Qué bueno que está despierta hasta ahora. Qué Exacto, increíble. pero ese es un bot. Sí, po, Es un claro. bot, es una inteligencia artificial. Sí. Y efectivamente nosotros, y tienen este comportamiento humano para que nosotros podamos empatizar con ellos. Porque cuando en el momento en que ahora todos sabemos que es un bot que nos contesta, las sucursales virtuales. todas. respondemos de otra manera. Pues. Sí, Sí, claro. no, y a veces, y también pasa, y ahora sí que me aparece el bot ahí abajo, y digo, ¿cómo le respondo a este si este artificial? Digo yo, a ver, porque yo más encima soy como, mira, yo tengo un problema, no, nada que ver, porque No, él no va te a va a tomar responder. ciertas, me imagino, no lo sé tampoco cómo es, Identifica pero ciertas como entiendo que identifica ciertas palabras y Ciertas esas palabras, palabras, claro. Y que tiene que ser una información muy precisa, que tú precisa, le entregues. exacto, entonces Pero nos hemos cada ido vez- como adaptando. Pero también es interesante ver cómo estos, ¿cómo se llaman? Bueno, como ayudantes, Te dan la o respuesta. bots, te dan Sí, lo respuesta logra. y cada vez se han ido humanizando más, Sí. ¿cierto? Hasta se ríen, sí, Oye, sí, es verdad, sí, sí, pues sí, se han ido todo el rato. humanizando. Son como los asistentes Entonces, virtuales de los teléfonos estamos también. interactuando con esto todo el tiempo Tienes y es muy toda la importante razón, nosotros como Ministerio de Ciencia tenemos el mandato de generar conocimientos para que tengamos una sociedad cada vez mejor informada, Claro. que cuente con la evidencia y también en las políticas públicas que Mm. contemos con la evidencia para que al momento de estar adoptando inteligencias artificiales, que ya lo estamos haciendo a nivel del Estado, esto sea con algoritmos éticos, que proteja a las personas, que seamos capaces de anticiparnos también a los efectos que esto pueda tener. Sí, ahora inmediatamente me vienen a la mente las diferencias que tenemos como país, ¿cierto? Que hay niños que no tienen internet, hay gente que no tiene internet directamente, Sí, claro. y cero posibilidad de tenerla por ahora. La conectividad siendo tan importante, ¿cierto? Nosotros, de hecho, acá en Santiago, no sé, tú vas a un Starbucks, te sientas y tienes Wi-Fi, o sea, tampoco necesitáis, digamos, pagar una cuenta, ¿se entiende lo que quiero decir? O sea, hay muchas cosas que nosotros vivimos y que ni siquiera nos damos cuenta de lo que tenemos, y hay otras personas que no tienen absolutamente nada. Entonces, ¿cómo uno dice, cómo vamos a avanzar si Chile igualmente está avanzado? Incluso con enfermedades, el Alzheimer, se están haciendo distintas investigaciones, etcétera, etcétera. Y hay un punto donde tú dices, esto corre en otra línea. ¿Cómo llegar? La pregunta es, Carolina, ¿se están haciendo políticas públicas importantes para que todas esas personas sí tengan conectividad, después sí tengan un computador, sí tengan ¿se entiende? Para Sí. hacerles la vida mucho más fácil también. Bueno, nosotros pudimos ver durante la pandemia lo que significa la brecha digital. ¿Cierto? La brecha digital en materia de acceso a las tecnologías, en materia de Sí. conectividad, en materia también de alfabetización digital. Y creo que la pandemia también de alguna manera nos preparó por obligación al mundo que venía, porque todos tuvimos que Sí. entrar en el mundo digital. Cierto. Hoy día como gobierno nosotros estamos trabajando en mayor conectividad. Eso lo está haciendo la Subsecretaría de Telecomunicaciones, tiene un plan de conectividad. Estamos avanzando también en una ley que también lo lleva la Subsecretaría de Telecomunicaciones vinculada a Internet como derecho, ¿ya? El mira. acceso a Internet como un derecho. Maravilloso. Sí. Pero además también en un plan de alfabetización digital, porque es muy importante que todos nosotros podemos tener acceso. Podríamos decir que hoy día todas las personas tienen acceso Claro. de alguna manera, De alguna ya sea manera a través de su pueden, teléfono, lógico. pueden acceder. Sí, sí. Pero eso no significa que estén alfabetizados digitalmente. Porque la pregunta ahí, lo vimos durante la pandemia, Sí. todos sabemos usar redes sociales, Sí. pero no necesariamente sabíamos utilizar Google Drive, Claro. Google Sí, Docs, sí. etcétera, para poder trabajar, para poder estudiar. Entonces la alfabetización digital tiene que ir de la mano con el acceso.
Y nosotros como ministerio estamos trabajando en generar mayores conocimientos e evidencia para que esas políticas puedan ser más robustas. Entonces, estamos generando, tenemos en el marco de la política de inteligencia artificial, cierta formación de investigadores en inteligencia artificial para poder contar con investigadores que puedan insertarse después en la industria, en la academia, en el sector público. También estamos trabajando en generar centros en materia de inteligencia artificial. Hoy día tenemos el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, tenemos el Núcleo Milenio en materia de aspectos sociales y culturales de la inteligencia artificial, que nos permiten ir generando conocimientos que nos ponen en la vanguardia de este tema que es mundial, pero en el cual nosotros como país y como región no podemos quedar ajenos de esta conversación. Claro. No somos solo receptores de tecnología, sino que tenemos que preguntarnos qué queremos hacer con esa tecnología. ¿Qué hacemos? Total. Ahora, hay un tema que me parece bien interesante que tiene que las ciencias y la tecnología de alguna manera han estado lejos de las mujeres, ¿no? La brecha durante la pandemia se notó mucho más con los investigadores, ¿cierto? Había las mujeres y eso da cuenta de algo muy común y muy de tan nada que ver como con la tecnología, que es la mujer y la labor género, claro. de la mujer, Sí. ¿cachai? La mujer finalmente en la pandemia, sea científica, sea lo que sea, tenía que también estar en la casa cuidando a los niños y haciendo millones de cosas. Entonces, ¿cómo se hace para que esas brechas se acorten? Porque qué importante es tener mujeres en ciencia y tecnología. De evidente. todas maneras. Y este es un problema que viene desde la infancia. Cuando a una niña se le dice que hay carreras de hombres y que hay carreras que son de mujeres, incluso cuando nosotros hablamos de la distinción entre las ciencias duras, ya que son más de hombres, y las ciencias blandas, las humanidades, las ciencias sociales, que son más de mujeres, ya esa distinción genera sesgos. Entonces, estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación porque efectivamente uno de los rubros en los cuales tenemos menos mujeres investigadoras es el de la tecnología. Y eso es importante entender el efecto que tiene. Porque cuando son principalmente hombres los que están generando tecnología, los sesgos de género se transmiten a la tecnología. Por ejemplo, preguntémonos, ¿por qué las ayudantes hoy día, ¿cómo se llama? La Alexa, Sí. Alexa, Siri, sí. o las mismas Alexa, que me gusta Alexa, sí. los mismos bots de los que estábamos Sí, sí. hablando, Sí, ¿cierto? Que responden, total. son mujeres. ¿Por qué son mujeres? Porque la Las mujer es la que ayudan, sirve, porque claro. son las mujeres las que Claro. cuidan, son las mujeres las que ayudan, ¿ya? Entonces, esos sesgos en las tecnologías justamente se dan porque tenemos menos mujeres en tecnología. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos trabajando en, por ejemplo, entregar paridad en las becas, ¿ya? Instalando en nuestros programas distintos incentivos para que más mujeres puedan entrar en la carrera de investigación. Pero eso también lo estamos haciendo con el Ministerio de Educación porque nosotros podemos poner múltiples incentivos en el posgrado, por ejemplo, para becas de doctorado, becas de posgrado. Pero si no tenemos mujeres que entraron al pregrado antes en estas áreas, ya difícilmente van a llegar a los otros lugares. Por otro lado, estamos trabajando en lo que se llama la fuga en la ¿cómo se llama? La pipeline, La fuga de cerebro. No es la fuga de cerebro, es cuando uno tiene como la tubería. ¿Ya? Uno tiene una tubería. Entonces tú entras al pregrado, vas avanzando al magíster, al doctorado, etcétera. Sí. Entonces, nosotros tenemos mujeres que entran a las áreas STEM, ciencia, tecnología, etcétera, matemática, que entran en el pregrado, pero a medida que van avanzando en su carrera académica, van saliendo, van siendo expulsadas. ¿Por qué? Por el tema de los cuidados que tú decías. Y eso lo vimos en pandemia. Las mujeres investigadoras publicaron menos en pandemia porque tuvieron que hacerse cargo de la casa. Entonces, no sacamos nada con poner más mujeres. Ese es un primer paso, tener más mujeres. Pero también como ministerio nos estamos haciendo cargo de que esas mujeres puedan permanecer en la carrera académica. Y para eso necesitamos generar incentivos, mejores condiciones, trabajo con las universidades para que puedan realmente dedicarse a la investigación y a lo que ellas quieren hacer. No, impresionante. ¿Qué tema más entretenido? muchas No cosas, es fácil claro. porque es No, un cambio cultural. Sí, finalmente. es que absolutamente, y lo tenemos arraigado en nuestro ADN, y es muy difícil también, porque uno también se pilla
teniendo ese tipo de diferencias, ¿cachai? Pese a que nosotros ya estamos mucho más grandes y todo, Sí. pero igualmente crecimos en Y piensa que una, existen las en una situación herramientas, así. o sea, Yo a ponte mis tú- hijas obviamente no les traspaso eso. Ponte tú Siri, tú la puedes transforzar, le puedes traspasar a voz masculina. Ah, Le sí, puedes poner claro. voz masculina. Sí, bueno, Exactamente. sí, Alexa obvio. entiendo que también. Ahora, todos esos sesgos de alguna manera no tienen justificación, o sea, más bien, digamos, debemos tender a tratar de disminuirlo. La pregunta es hasta dónde podemos hacerlo desde la perspectiva de lo forzoso también, porque ese es otro tema. O sea, el incentivo es una excelente herramienta. Lo forzoso, digamos, establecer cuotas o cosas de esas, finalmente también genera algún tipo de dificultad. No sé si existe, digamos, a estas alturas algún otro mecanismo o algún otro medio que estén utilizando ustedes como ministerio para incentivar esto. A ver, vamos a quedar en esa pregunta porque tenemos que hacer una pequeña pausa. Está muy entretenida. Vamos a continuar con la conversación muy entretenida que teníamos y te corté yo en una pregunta, Y está Marce. bien, y está bien. No, preguntábamos acerca de cómo poder hacer ese equilibrio entre las cuotas, que al final del día se trata de eso, digamos. Porque cuando uno establece cuotas, al final termina haciendo un sesgo de, ok, perfecto, estoy dispuesto a que haya más mujeres, o tantas mujeres como hombres, pero a lo mejor no cuadra con la cantidad de puntaje, de selección, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde tenemos que avanzar en este tema? Si esto tiene límites, si es que el tema de vamos a ponerle algún tipo de cortapisa respecto de cuántos años van a haber estas películas, políticas de, digamos, de subsidio, por así decirlo. No sé cómo lo han pensado ustedes como ministerio. Sí, mira, yo creo que hay distintas maneras de abordarlo. Una es a través de generar más cupos para mujeres, ya en la búsqueda de la paridad. Otra es buscar, estoy hablando desde mi ministerio. Sí, ¿ya? claro. No es lo mismo buscar como paridad en becas, ¿ya? Que buscar paridad, por ejemplo, en los proyectos Fondesit, que son proyectos de investigación, Claro. porque se comportan de distinta manera, ¿ya? Entonces ahí tenemos que generar incentivos que son diferentes. Claro. Pero de todas formas es importante al principio, sobre todo cuando queremos generar cambios sociales y culturales, porque finalmente este es un cambio cultural, Claro. es generar los espacios, es eso, lo que hacen, lo que tú llamas cuota o tener más mujeres en ciertas áreas, significa generar los espacios para que estas mujeres realmente sepan que pueden entrar. Correcto. ¿Ya? Y que van a haber espacios para que ellas puedan entrar. Seguramente cuando esto se instale en el tiempo, no vamos a necesitar estos incentivos, porque ya va a estar instalado en la mente sociedad, de todos claro. nosotros, Claro, en la sociedad. lógico. Sí. Entonces, pero al principio son necesarios y es lo que se ha estado haciendo durante años y ahí, bueno, el reconocimiento también a los movimientos feministas en Chile, a los movimientos de investigadoras que han empujado por esto. Claro, lo que pasa es que todavía hay una visión de en el fondo tener que darnos un lugar, o sea, todavía, aunque, mira, digan lo que digan, hemos avanzado muchísimo, ¿cierto? Pero igualmente crecemos en una sociedad que es absolutamente Sigue hecha siendo muy machista, muy sin duda. machista, No, sin duda. muy machista pensada, o sea, hoy día, claro, hoy día en los directorios existen mujeres importantes, ¿cierto? Que ya los hombres están valorando la manera de que las mujeres dicen son multitasking, y es cierto, las mujeres podemos hacer muchas tareas a la vez, pero yo creo que hombres y mujeres somos en su El tema de mundo complementariedad al final. y complementarios y distintos y hermosos juntos también, que así funcionamos Sí. perfecto, bien juntos. Y Pero- Carla, me gustaría agregar algo a lo que tú dices, porque en el fondo no es entregar un lugar, y yo creo que está muy bien lo que tú señalas, porque no es entregar un lugar porque sí, sino que hombres y mujeres tienen las mismas capacidades. Y para estar en el mundo de la investigación, que es lo que a mí me compete en el ministerio, tenemos las mismas capacidades. Y dado una situación histórica injusta, es por la cual las mujeres no han estado en esos lugares. Sí. Entonces no es que nos estén regalando algo, sino que más bien es un reconocimiento a que todas y todos podemos estar ahí, ¿ya? No solo los hombres. Entonces, finalmente es una mirada de justicia social, Claro. de hacer justicia a algo en lo cual nosotras siempre deberíamos haber estado. Absolutamente De eso acuerdo. se trata. Sí, oye Carolina, ¿cómo es trabajar en tu ministerio? Porque independiente nosotros hablamos todos los días acá de actualidad, de la política, de la UDI, de la izquierda, de la derecha, bueno, todo, pero es como un mundo aparte el tuyo. O sea, de verdad, no estás ahí en la pelea, en los gallitos, no sales todos los días en la tele, no te vemos en las noticias, te vemos en el CNN hablando Sí. de tecnología, ¿cierto? Y es un mundo distinto, separado, así por lo menos se percibe. ¿Cómo lo sientes tú? Porque igual Sí. me imagino que también debe ser bueno sentirse integrado y ser parte también y que sea importante. Exacto. Bueno, primero decir que para mí ha sido una experiencia muy entretenida y muy desafiante. Yo vengo de la academia, que es un mundo totalmente distinto al de la universidad, y aquí tenemos que enfrentarnos al hacer,
al estar todo el tiempo creando y generando políticas para que nuestro ministerio y los conocimientos estén más presentes en nuestra sociedad. Lo que tú mencionas tiene que ver porque este es un ministerio nuevo. Es un ministerio que nace en el año 2019, pero nace por una necesidad. Porque hoy día hablamos de la sociedad del conocimiento. Nuestras sociedades han cambiado y podríamos decir, y por eso este ministerio que es pequeño, es nuevo, pero es muy fundamental para cómo las sociedades se están desenvolviendo hoy día. Hoy día lo que nosotros... Lo que da valor en nuestras sociedades es cuánto conocimiento tienes tú y le pones a las cosas. Por ejemplo, este computador no vale por su materialidad, por lo que está hecho, sino que vale por la cantidad de conocimiento que se le puso para crear algo como esto. Y esto proviene, este computador, de investigación. Claro. Por lo tanto, nuestro ministerio tiene como misión promover y generar investigación en áreas que son importantes para el país: hidrógeno verde, litio, tecnologías digitales, migraciones, desigualdad, ¿ya? Que son temas importantes para nuestro país, para poder crear cosas, tener mejores políticas públicas y finalmente aportar al bienestar de las personas. Hoy día el bienestar de las personas depende de cuánto conocimiento nosotros ponemos en todo lo que hacemos, ¿ya? Entonces, por eso es que este ministerio tiene ese desafío yo creo que con el tiempo se va a ir haciendo cada vez más visible, porque todo lo que, cuando nosotros hoy día hablamos del desarrollo de nuestra sociedad y de transformar el modelo de desarrollo, esa transformación depende de los conocimientos que nosotros incorporamos a todo lo que hacemos, en materia productiva, en materia social y en materia cultural. Posiblemente lo más interesante que tiene tu ministerio es que es un ministerio que de alguna forma es una anomalía dentro de lo político, porque en el fondo permite dar continuidades en el tiempo. O sea, hablábamos fuera de cámara, digamos, de que existe cierto grado de continuidad en las políticas de lo que venía del gobierno anterior a lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué políticas de ese tipo, digamos, de esas que vienen continuadas del gobierno anterior, tú destacarías como relevantes? Una cosa que me gustaría destacar es que este es un ministerio, además, el tema de la ciencia y la investigación, los conocimientos, es algo que genera acuerdo transversal. Desde derecha Aquí hasta nadie se pelea. Claro, eso es todo un tema de discusión. Sí, estamos de acuerdo con que se requiere más inversión porque, como te decía, tener más conocimientos, tener más ciencia es central para avanzar hacia el desarrollo, ¿ya? Por lo tanto, nuestro ministerio entiende que es necesario establecer continuidades. La ciencia y los conocimientos es una cuestión de Estado que va más allá de los gobiernos. Por lo tanto, en nuestro ministerio, ¿qué continuidades establecimos nosotros con la administración anterior? Y porque hay que reconocer que hay cosas que se hacen bien en los distintos gobiernos. Y ese es un mandato que nosotros tenemos desde nuestro presidente. Claro. Entonces, la política de género, por ejemplo, es una política que nace en la administración anterior. Mira. La llevaba la subsecretaria Carolina Torrealba. Y nosotros la tomamos, la profundizamos y la reforzamos. Y va a salir actualizada este año en noviembre. La política de inteligencia artificial que se va a entregar en la cumbre de inteligencia artificial que vamos a tener en octubre, el 23 y 24 de octubre, es una política que aparece en el año 2021, en la administración anterior. Y es una política que hoy día es fundamental frente a una conversación que es mundial, que está definiendo los destinos de nosotros como sociedad, como humanos. Entonces, por supuesto que hay que tomarla, profundizarla, actualizarla. Y eso es lo que estamos haciendo. Porque reconocemos que el gobierno anterior, la administración anterior de este ministerio, hizo cosas que son valiosas y que tienen que ser continuadas como políticas de Estado. Claro, y me imagino también que, no sé cómo lo hacen, pero se juntan porque tiene mucho que ver el Ministerio de Educación con tu ministerio, ¿cierto? Sí. Porque evidentemente es necesario también que a nuestros niños se les empiece desde ya chiquititos a enseñar. Bueno, los míos tienen tecnología, ponte tú ahora, que yo los nuestros digamos, no, y los nuestros saben usar estas cosas mucho mejor que uno, siempre. Sí, evidentemente, pero claro, son niños con otras, vienen con otras informaciones y todo, pero qué tan poderosos son esas reuniones, existen para poder establecer políticas
políticas reales, ¿cierto? Bueno, nosotros trabajamos con varios ministerios. Uno de ellos es el Ministerio de Educación que tú mencionas, porque por supuesto todo lo que tiene que ver con alfabetización digital, pero también con formación en educación superior, ¿ya? Nosotros lo abordamos con la Subsecretaría de Educación Superior, con la Subsecretaría de Educación, es decir, tenemos harto trabajo ahí en estas materias, pensando en lo digital, ¿cierto? En formación a nivel de educación superior y también en alfabetización digital. Trabajamos con el Ministerio de Telecomunicaciones para lo que es la transformación digital, Sí, ¿cierto? claro. Tenemos que avanzar hacia una transformación digital justa, que aborde el tema del acceso, ¿cierto? El tema de la alfabetización digital, el tema de también cómo las personas podemos primero avanzar en disminuir desigualdades, pero que las tecnologías no vengan a generar nuevas desigualdades o Profundizar las que existen ya. ya. También estamos trabajando con el Ministerio del Interior en materia de ciberseguridad, ¿ya? Que ese también es otro tema en lo que nuestro ministerio se involucra, en formación de expertos en ciberseguridad, desarrollo de tecnología en esa ¿Cuándo materia. existió? Perdona, que inmediatamente me Sí. acordé, ¿te acuerdas cuando hubo una fuga de información, eso tiene que ver con ustedes? Ponte tú, ¿les toca en algún punto, Eso no? lo Como veo- mejorar el sistema, me refiero. Exacto, de eso protección. lo tiene que ver, eso principalmente, por supuesto, lo aborda el Ministerio del Interior y específicamente Sí, la unidad sí. de ciberseguridad. Sí. Pero nosotros colaboramos con que podamos formar más personas en el país, que trabajen en el sepan. país en esas materias y que puedan aportar a tener mejores políticas públicas. Entonces, claro, somos llamados también en materia de ciberseguridad a hacer ese trabajo, Sí, un ¿cierto? tremendo Porque, tema. exacto, porque Sí. en el fondo no sacamos nada con querer avanzar en ciberseguridad si no tenemos gente especialista en esas materias en Chile. Por supuesto, pues, todos hemos visto, todos, cual más cual menos, hemos sido víctimas en algún minuto de algún intento de fraude, por Sí, ejemplo. todos los días, de hecho, cada día A mí me más. pasó el domingo, digamos, que alguien se trató de hacer pasar por una prima mía, digamos. Oye, pero metámonos en un tema que es un poco más complicado y un poco más conflictivo. La comisión. La comisión. Sabía. Claro, Ahora, de hecho, yo le iba a era preguntar medio eso, inevitable, pues sí, si teníamos que hablar de sí, esto. está Yo bien. creo que hay muchos mitos y yo creo que es muy bueno que tú estés acá para poder explicarnos algunas cosas. Esta comisión, digamos, de acuerdo con todo toda la discusión que ha generado, ¿es capaz de censurar? ¿Tiene facultades para censurar las opiniones? Por ejemplo, si con la Carla estamos haciendo este programa, ¿podría la comisión eventualmente censurar los contenidos de lo que nosotros estamos diciendo y considerarlo fake news? No, yo creo que ese es un primer mito que tenemos que despejar respecto a esta comisión. Y ahí tú bien lo estabas diciendo, yo te estaba escuchando antes de entrar acá, que yo creo que tú lo abordaste muy bien. Esta comisión no va a definir qué es verdad y qué es mentira. Esta comisión es como una de las tantas comisiones que tenemos como Ministerio de Ciencia, que lo que hace es asesorar en materia de política pública, ¿ya? Y lo que entrega son recomendaciones, que es un documento que después puede informar o no las políticas públicas, pero necesitamos tener conocimiento sobre un fenómeno que hoy día está afectando las democracias Correcto. a nivel mundial. Entonces, por lo tanto, no va a decir qué es verdad o qué es mentira, sino que más bien va a entregar conocimiento respecto a este fenómeno. ¿Ya? Y va a decir como, bueno, las políticas públicas quizás deberían ir por aquí, se deberían hacer cosas en esta materia. No lo sé porque y nadie en el gobierno lo sabe porque son expertos que son independientes, ¿ya? Los que están trabajando en esta comisión y que asesoran a este ministerio, ¿cierto? Para poder generar mayores conocimientos en la materia. Entonces, a juicio tuyo, ¿por qué crees tú que se generó toda esta discusión? ¿Hay intereses políticos, Porque- algún tema comunicacional? Bueno, yo creo que finalmente porque hay mucho desconocimiento respecto a qué es la desinformación. ¿Ya? Yo creo que se generó una polémica innecesaria. Es decir, esta comisión no es una comisión, como te decía, que va a definir nada, que no va a censurar, sino que más bien lo que va a establecer son lineamientos. Entonces, yo creo que ahí lo que hubo es finalmente desconocimiento. Yo creo que la ministra ha hecho un buen trabajo informando respecto de qué se trata. Estamos súper disponibles a seguir informando de qué se trata esto, porque es muy importante que la gente entienda que esto es necesario, que se está haciendo en otros países, que es avalado por la UNESCO y por la OCDE. Sí, lo que pasa, Carolina, yo creo, no sé, porque al pensar, cuando empezó la noticia, ¿cierto? Se dio a conocer este tema, evidentemente lo da el gobierno, bueno, la contraparte iba porque Claro. sí, es una cosa como terrible, pero pasa. Entonces, tenía que ver como que se puso el concepto de la fake news. Claro. Al hablar de fake news, tú dices que, y tiene que ver con la prueba y el rechazo, Claro. que se instaló Claro, sí, que a po. través de la fake news
se quería ganar el rechazo. Y el rechazo terminó ganando por la fake news y eso lo dijeron públicamente mucho. Exactamente. A lo mejor Entonces, ahí ya hemos ido. se hizo como un, yo creo, porque ahora que te estoy escuchando, Carolina, es distinto. Es distinto. Y ya la palabra desinformación es una palabra, es evidente que uno debe estar en contra de estar desinformado. supuesto. Exacto. Es evidente. Pero, claro, se ha de haber tomado como también se habló que un gobierno, y eso se instaló, no se puede hacer cargo de lo que es verdad o lo que es mentira. No puede imponer su verdad. Entonces, Exacto. se tergiversan finalmente. Escuchando a ti, tengo esta opinión, Claro. ¿ah? Porque finalmente uno puede sacar conclusiones totalmente erradas sin tener la información clara. Entonces yo no sé si está tan clara. La información, me refiero Sí. a la sociedad en general. No me refiero a una persona cuando hacemos un programa y estudiamos, estamos todo el día conectados Claro. con lo que está pasando. Exacto. Sino que una persona común y corriente. Es que justamente también esta comisión contra la desinformación apunta a poder tener mejores mecanismos para que la población esté mejor informada. Nuestra misión como ministerio es justamente generar conocimiento sobre fenómenos que están afectando a nuestra sociedad. Y uno de ellos es la desinformación. Entonces, ¿cómo para poder tomar mejores decisiones en materia de política pública, por ejemplo, de alfabetización digital, donde hoy día Eso es sí. fundamental que las personas tengan una mejor capacidad crítica, que sean capaces de discriminar entre información que es falsa e información que es verdadera? Vimos, por ejemplo, la campaña de desinformación en torno al censo. ¿Ya? Hubo una campaña, hubo videos, ¿cierto?, que decían en TikTok o qué sé yo, en las redes sociales, que decían cuestiones respecto al censo que no era lo que el censo finalmente estaba haciendo, ¿ya? O la información que estaba recogiendo. Entonces, ¿qué es importante? No que el gobierno le diga a las personas qué es lo que es verdad o mentira, sino que las personas tengan las herramientas, ¿cierto?, de información para poder definir, bueno, esto es verdad o esto es mentira. Sí, lo que ¿Ya? pasa es Y que- para eso necesitamos mejores Claro. políticas públicas Claro, lo que también. pasa es que esto también está teñido con una experiencia internacional que es media compleja. O sea, conocemos el caso de lo que pasó en Brasil respecto de cómo la tecnología pudo incidir en el resultado electoral, Claro, cómo en total, Estados Unidos por eso. Trump de alguna forma contrató en su oportunidad a una empresa que se dedicó a emitir información. Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, y tan conocido el tema. Entonces, evidentemente esto también tiene un contenido político. Desde esa perspectiva, ¿tú crees que a lo mejor, digamos, como esto terminó reformando en un escándalo y incluso, digamos, ha llevado a algunos parlamentarios a presentar acciones a nivel internacional? ¿Tú crees que a lo mejor podría haberse comunicado de una forma distinta para que esto pudiera haber llegado de otra forma? Que a lo mejor hubo un tema en el gobierno que pudieron haber dicho las cosas de manera distinta, explicando, como lo estás haciendo tú ahora, que efectivamente esto era inofensivo y en el fondo, digamos, es básicamente una comisión consultora y no una cuestión que pueda censurar? Bueno, siempre las cosas se pueden hacer mejor, ¿no? Pero yo creo que estuvo claro desde un comienzo respecto de qué se trataba esta comisión. Y yo creo que aquí se ha generado una polémica que, como bien lo decimos nosotros desde el Ministerio de Ciencia, está totalmente, no está basada en evidencia. Es decir, hay mucho de mito. Bueno, como nada hoy día. Sí, como Son bien muchas pocas las cosas. cosas que están basadas en evidencia hoy, Por claro. eso es tan fundamental esta comisión contra la desinformación, porque hoy día es necesario que nosotros tomemos decisiones basadas en evidencia. Y eso es lo que hace nuestro ministerio. Y eso es lo que va a hacer esta comisión. Tiene un grupo de expertos reconocidos en sus áreas, que lo que va a hacer es generar evidencia respecto al fenómeno y entregar recomendaciones. Claro. Y eso es útil para todos, para izquierdas, derechas, Sin para duda. todas las personas. En un mundo que Entonces- está en un país como el nuestro, que el principal problema social instalado es la desconfianza respecto al vecino, respecto a quien sea. Exacto, sí. Evidentemente tener información fidedigna es algo que te reduce mucho los grados de desconfianza. Sí, de Claro, todas maneras. ahora ellos en el fondo, tú bien dices, van a ayudar, van a dar una como recomendaciones y ahí se instalarán, porque uno se pregunta, cuando la Carolina dijo lo del TikTok, ponte tú, digo, ¿y cómo? Porque, claro, a veces uno lees cosas que para nosotros es evidente que es mentira, Claro. pero la persona lo está diciendo con una y se hacen virales, entonces tendría que haber legislación también porque el Internet también está súper poco legislado en nuestro país, o sea, nada. Casi nada. Tenemos legislación respecto de sanciones que corresponden a 4 artículos hechos el año 98, 97. Hay que actualizar eso también, Claramente ¿no? estamos en las cavernas en materia legislativa respecto del manejo de vasos de información, del manejo de toda esta... O sea, tenemos un problema severo y por eso te preguntaba al comienzo si es que tenemos alguna perspectiva de lo que este gobierno vaya a plantear como, en términos legislativos, modificaciones, por Claro. ejemplo, digamos, a la ley de delitos informáticos, Sí, cosas de pues, esas. eso es Sí, de importante. todas maneras. A ver, yo creo que aquí hay varias cosas.
En materia de regulación nosotros estamos avanzando. Está el tema de la protección de datos, ¿cierto? Que es fundamental hoy día. Seguramente también vamos a tener que avanzar en regulación en materia de inteligencia artificial, en materia de neuroderechos también, que fue lo que se conversó en la comisión de la UNESCO, y también lo que salga en la conferencia de la UNESCO en materia de neurotecnología. Pero específicamente en el tema de la desinformación, lo que entregue la comisión contra la desinformación le va a servir también al Poder Legislativo para poder, todas esas recomendaciones para poder pensar si es que es necesario algún tipo de regulación o no. Nosotros no estamos convocados como ministerio para establecer ningún tipo de regulación en esa materia. Y en materia de delitos informáticos, bueno, sí, eso en materia del Ministerio del Interior o de Telecomunicaciones. Entonces, pero principalmente en materia del Ministerio del Interior, entonces, claro, seguramente también se va a avanzar en esas materias. Sí, o sea, los tiempos nos van pidiendo, ¿cierto?, que avancemos. Carolina, y en cuanto a la salud, que es fundamental también la tecnología, ¿cierto?, cómo han avanzado las ciencias frente a las enfermedades, a los distintos problemas que existen hoy. ¿Cómo estamos en eso nosotros abordando el tema? Porque, por ejemplo, sé que en el Alzheimer hay muchos avances que se han encontrado. De hecho, bueno, uno hay cosa de ver programas de tecnología y ciencias en los cuales aparecen hasta hoy día ya remedios hechos para el cáncer o etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un mundo como que es impresionante. ¿Cómo estamos nosotros como con las leyes para que ese tipo de cosas lleguen a nosotros también? ¿Las tenemos? ¿Estamos abiertos a eso? Sí. Bueno, nosotros como ministerio tenemos distintos programas para fomentar la creación de centros de investigación en distintas áreas. Somos reconocidos también en investigación en neurociencia. Tenemos centros importantes de investigación en esa materia. Y uno de los temas ahí que se abordan es la investigación sobre el Alzheimer. Y ahí podemos entrar en materia del desarrollo tecnológico, porque esta conferencia a la que fui sobre neurotecnología, hablábamos de que puede ser un tema medio como distante, ¿cierto?, de lo que nosotros vivimos, pero está teniendo impacto en muchas áreas. Las neurotecnologías hay varias, ¿cierto? Tiene que ver con imágenes del cerebro, tiene que ver con la interacción o con las interfaces cerebro-máquina, y hoy día la inteligencia artificial también está entrando en las neurotecnologías. Entonces, por ejemplo, hemos visto en las noticias cómo hay gente que no podía mover su brazo o pierna y con el implante, ¿cierto?, de inteligencia artificial en su cerebro pueden moverlo. Qué cosa más maravillosa. Eso es maravilloso, ¿no? En materia del Alzheimer también se está avanzando en desarrollo de tecnología a través de inteligencia artificial que puedan desarrollar ya sea medicamentos o tecnologías que permitan avanzar o hacer que no avancen esas enfermedades ya neurodegenerativas. Entonces esos avances son positivos. Lo que tenemos que cuidar, y por eso también nosotros somos reconocidos a nivel mundial en materia de neuroderecho, ya es que el desarrollo de estas tecnologías no estén en manos de iniciativas individuales o de sector privado, ¿cierto? Y que no sepamos cómo están usando nuestros datos, porque cuando entran en tu cerebro, ¿cierto?, también entran información de tu cerebro, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace con esa información? Ahí es donde los estados tienen que entrar a proteger la información de nuestro cerebro. Y nosotros somos reconocidos a nivel mundial por tener un capítulo en nuestra Constitución, ya que se hizo una modificación en la Constitución para la protección del cerebro. Así es. ¿Ya? Entonces, por eso es que estábamos presentes en esa conferencia. Oye, interesante. Súper interesante. ¿Por qué no aprovechamos de hacer ahora un llamado diciendo de que cuando nos vacunaron, no sentaron. Estamos conectados. Marcelo estaba pensando en la vacuna. Que las vacunas no tenían 5G, que nuestra conexión de velocidad de internet no anda más rápido porque nos hayan vacunado. Por favor, cuéntalo a los telespectadores que nada de eso es cierto. Yo creo que por eso nuestro ministerio es tan importante, porque provee de información, de evidencia. Bueno, ahí había desinformación, por ejemplo. Absoluta. Claro. Había desinformación respecto a cuál era el alcance de las vacunas y qué es lo que hacían. ¿Ya? Y por eso es que es importante que nosotros generemos cada vez mayor confianza en la ciencia y los conocimientos, pero no como una imposición, no como que viene un experto y va a alguna comunidad a decirle esto es así porque yo lo digo, porque yo soy el investigador.
sino que nosotros como ministerio también tenemos que hacer un trabajo de convencimiento, de conversar con las personas, y es lo que estamos haciendo a través de nuestros programas de democratización del conocimiento. Porque la gente también tiene sus creencias, y esas creencias hay que respetarlas. Claro. El punto es que cómo conversan esas creencias con la base científica. con la base Ahora, científico-tecnológica. Mira, es que ay, muy entretenido, a mí me gusta muy mucho. entretenido. No, y a mí me gusta Hablando, mucho el ¿cierto? tema de las conspiraciones también, Sí. de las teorías conspirativas, que hoy abundan. Sí, Abundan, claro. y uno puede ser parte y creer algunas y otras no, ¿ya? Ahora, el tema, por ejemplo, para que lo toquemos a la vuelta, de las vacunas, por ejemplo, muchas mujeres vivimos, yo tengo 45 años, se nos desordenó totalmente nuestro periodo, digamos. El ¿cachai? ciclo menstrual. Absolutamente. el ciclo o sea, pero fue impresionante. Y yo tengo mis dos hermanas, ¿cierto? Igual. Las amigas de mi igual. Y te juro que era una conversación que la teníamos las mujeres como la vacuna. ¿De cómo la- O sea, porque, y ahí, La vacuna Carola, para el COVID. para conversarla a la vuelta, ¿Ya? ¿qué tan probada puede estar una vacuna para que tú te la pongan por obligación, Que te va ¿cierto? entretenido, sí. Y, o sea, tú también tienes derecho a elegir, ¿o no? Entonces ahí también se instala un tema, porque tiene que ver con tus libertades, tus creencias, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya, vamos a seguir conversando de esto, está muy entretenido, pero antes yo les quiero dar... Bueno, seguimos conversando acá con la Carolina Gainza y también nuestro querido Marcelo Brunet. Habíamos quedado en el tema de la vacuna y los temas de las teorías conspirativas, etcétera. Entonces, claro, hablábamos de la decisión que uno puede tener frente a ciertas cosas, como por ejemplo una vacuna. Y qué tan legítimo es que uno se lo cuestione y pensar, chuta, a ver, si esto acaba, la pandemia fue de un día para otro, ¿cierto? ¿Cómo yo compruebo que realmente qué me va a pasar en 7 años más con la vacuna, etcétera, etcétera? Ya, lo primero es establecer que todas las vacunas pasan por procesos rigurosos de prueba. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, lo que nos llega a nosotros ha pasado por procesos muy rigurosos. Siempre hay riesgos. ¿Ya? En toda la historia de la Claro, digamos, de la humanidad. historia Sí, de las po. vacunas, siempre hay riesgos. ¿Ya? Y esos riesgos son informados. De hecho, si tú te pones a leer los prospectos Sí. de todos Sí. los Sí, remedios, todos los aparecen remedios. los riesgos. Claro. ¿Ya? Pero de todas maneras, a nosotros nos informan. Yo no soy experta en salud, por lo tanto, pero sí escuché el tema de que habían ciertos efectos en mujeres que se habían estado estudiando. Que después ya se Por ejemplo, reguló, las volvió, menstruaciones. volvió a estar todo bien Y después. volvió a estar Sí, todo bien, sí. claro. Entonces, también se estudiaron algunos efectos de las vacunas, eso siempre está en estudio, siempre se está investigando. Respecto a lo otro que tú mencionabas también, pero junto con eso, con los efectos que son conocidos y que se investigan, hay mucho de teoría conspirativa, Claro. mucho de desinformación Exacto. también en torno a las Claro. vacunas y a sus efectos. Entonces ahí es muy importante que todas y todos nosotros, frente a la avalancha de información que tenemos y que lo vivimos durante el COVID, nos preguntemos cuando nos llega algo, ¿de dónde viene? ¿Quién lo está publicando? ¿Esta información será verídica? La contrasto con otra información. Buenísimo. De eso se trata, ser ciudadanos y ciudadanas informados. Sí. ¿Ya? Que estemos todo el tiempo cuestionando lo que nos llega. ¿Ya? Yo te agregaría una cosa más. Cuando algo lo indigna a uno, generalmente es fake news. Claro, también. Ah, sí. Claro. Sí, De puede cuando ser. uno ve esta cosa en la pantalla, Dice dice, como- no, esto no puede ser. Generalmente eso es fake news. Claro. Sí. Entonces, eso yo Claro. creo que es muy importante, Mm. primero, como ese generar esa responsabilidad que cada una de nosotras y de nosotros tiene respecto a la información que recibe. ¿Ya? Y respecto al tema de las libertades, bueno, ahí está cierto cómo balanceamos la libertad con Claro, el bien común. Con el bien común. ¿Ya? Y ahí lo que se busca, ¿cierto?, es Sí. el bien común. Y si yo decido no vacunarme, porque aquí en Chile a nadie lo pueden obligar a vacunarse. Claro. ¿Ya? Entonces, si yo decido no vacunarme, también tengo que asumir que eso tiene costos. Claro, ¿ya? absolutamente. Y Sí. tenía costo. Sí, Claro. No totalmente. poder entrar a ciertos Cierto lugares. lugar. Tiene costo. Bueno, queremos agradecerte, Carolina, por estar con nosotros esta mañana. De verdad fue un agrado tenerte acá y podríamos tenerte horas porque Horas. no así, Un tremendo así, tema, además, pues, escuchando claro. Sí, toda cuando su quieran. información. Sí. Un agrado. Marcelito, también te tengo que despedir porque ya llegó nuestro querido doctor. Que Excelente. muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carla, Marcelo. gracias. Un gusto conversar con ustedes. El Ya, gusto que es estén nuestro. muy bien, que tengan un Sí. muy buen día. Gracias. Bueno.